Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches, gracias por de nuevo aceptar que estemos en sus hogares. Hoy para mí es un momento agradable, es una mujer a la que se admira no solo por su valentía, sino yo diría también por su integridad. Es la ex magistrada Claudia Escobar, quien se encuentra acá en los estudios para hablar de esos temas que tanto nos preocupan. Doctora, gracias de verdad por haber aceptado darnos este tiempo. Gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de compartir sobre estos temas que son de importancia para todos en Guatemala. Usted tuvo que irse un día, tomó una decisión tan difícil, cambiar de la noche a la mañana su propia existencia. ¿Se arrepiente de algo? No, en realidad no me arrepiento. Creo que hay puertas que se cierran y otras puertas que se abren y que de alguna manera son el camino que decidimos tomar. Sin embargo, pues para mí siempre es importante lo que sucede en Guatemala, lo que está pasando en el sistema de justicia, y la carrera judicial es una vocación, ¿verdad?, por la que uno está dispuesto a continuar trabajando y fortaleciendo. Pero yo tengo una pregunta que es medio complicada si uno lo quiere ver así. ¿Por qué tomó usted la decisión en su momento de grabar ese encuentro con el diputado Woody Rivera y el otro abogado? Bueno, mire, yo desde que ingresé al organismo judicial tuve la intención de aportar en la transformación de la institución. Y en ese esfuerzo creamos un instituto que buscaba y perseguía precisamente esos fines, que es el Instituto de la Judicatura. A través del instituto nosotros estuvimos monitoreando el desarrollo de las comisiones y veíamos que había grandes problemas. Cuando a mí me llegó este mensaje de un abogado que llevaba mucho tiempo de no comunicarse conmigo, con que habíamos compartido en las aulas universitarias, me pareció una llamada extraña, específicamente porque él me dijo que quería hablar conmigo sobre el tema de elección de magistrados. Entonces, cuando además me informó que lo iba a acompañar un diputado, las alarmas se levantaron, ¿verdad? Y como le comento, estábamos monitoreando precisamente la legitimidad del proceso de elecciones, en donde había grandes falencias, y decidí grabar la conversación para ver de qué se trataba el encuentro que ellos estaban proponiendo. Cuando ese encuentro se da y usted empieza a darse cuenta que hay una presión atrás, ¿fue bueno entonces grabarlo? Fue bueno grabarlo, pero en ese momento definitivamente para mí fue muy incómodo. Yo me di cuenta que era una reunión en la que no debía yo estar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de un tema judicial, no un tema de elecciones, que era un tema privado y un tema personal, sino estábamos hablando de un tema de un proceso judicial, y sí fue un momento de preocupación y de mucha incomodidad. Esta situación que se dio con usted podría significar que jueces y magistrados continuamente están sometidos a este tipo de presiones. Bueno, mire, yo creo que en la función judicial siempre hay presiones, porque estamos resolviendo conflictos, estamos en medio de un problema de conflictividad. Cuando el juez tiene que lidiar con problemas de personas que son influyentes, obviamente el nivel de riesgo, digamos, aumenta, ¿verdad? Y Guatemala es una sociedad muy conflictiva, entonces sí, los jueces están siempre sometidos a presiones. O sea, todo caso que se presenta a un juez es una presión de tratar de resolver en la medida de lo posible, lo más apegado a lo que dictan las leyes, ¿verdad? Y al conocimiento que uno tiene, a la experiencia, pero sobre todo tratando de que se haga la justicia para las partes que están involucradas. ¿Usted cree que pagó un costo muy alto por haber hecho lo que hizo? Mira, definitivamente sí, porque para mí el tener que alejarme de mi país, alejarme de la profesión, es un costo que tiene un precio, ¿verdad? El no estar cerca de la familia, entonces uno se siente, aunque hayan oportunidades y aunque, como le mencionaba al principio, hayan puertas que se abren, está uno lejos de su entorno, de su cultura, del lugar donde quiere que sus hijos crezcan, ¿verdad? Entonces eso es un costo alto. ¿Usted se da cuenta que en su momento se convirtió en un gran ejemplo para el resto de ciudadanos y sobre todo de sus colegas? Bueno, mire, cuando veo para atrás que han pasado 2 años y hemos visto los acontecimientos que se han desarrollado en la Corte, creo que fue una
una voz que se necesitaba levantar y que necesitábamos llamar la atención sobre los problemas que había en los nombramientos de los jueces. Ahora que recientemente pues el juez Carlos Ruano hizo una grabación, creo que fue importante que en ese momento se hiciera la denuncia, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa en su caso y en el del juez Ruano? Que se tengan que ir del país. Sí, la verdad es que es lamentable que esto suceda. O sea, si Guatemala tuviera una cultura distinta, menos violenta, donde hubieran menos represalias y uno pudiera continuar haciendo su labor, lo ideal sería que estuviéramos ejerciendo nuestra profesión, ¿verdad? Sin embargo, el tema de represalias era enorme en ese momento. O sea, si ustedes recordarán, incluso el presidente de la República salía hablando, desacreditando lo que yo decía. El diputado Rivera decía, ella no sabe con quién se metió, esto no se va a quedar así. O sea, habían indicios, aparte de otras situaciones muy, muy graves, ¿verdad? Entonces, no solo se expone al funcionario judicial, sino que a todo un núcleo familiar, a los jueces que lo apoyan, que lo respaldan. Muchos de los jueces que en ese momento respaldaron esa denuncia que yo hice fueron perseguidos a nivel administrativo y hubo represalias en contra de ellos, tratando de alejarlos de sus judicaturas, ¿verdad? Y mandarlos a otras áreas de mucho más riesgo. ¿Por qué cree usted que esto que está contando ahorita se da? Porque no existen las garantías de suficiente independencia judicial. Creo que ese es un tema que hay que trabajar. Creo que existe una propuesta en el Congreso de una reforma constitucional que es impostergable. Si nosotros no apoyamos esta reforma, que puede tener algunas debilidades el proyecto y que se pueden, digamos, mejorar, no hay duda. No hay además un sistema perfecto, siempre van a haber cuestiones que se pueden mejorar. Sin embargo, la reforma es indispensable para que los jueces tengan mayor independencia y que puedan ser, digamos, los garantes de los derechos de todos los guatemaltecos, porque la función judicial es lo que permite que un ciudadano tenga una garantía de que sus derechos van a ser respetados. ¿Usted cree que todos estos acontecimientos de las últimas semanas van a ayudar a la aplicación de la justicia o por el contrario, estamos viendo que esto no cambia? Mire, creo que el sistema judicial, como todas las instituciones del Estado, hay infiltración de grupos de interés, de crimen organizado, es algo que no podemos ocultar, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Por muchos años Guatemala ha estado sometida a intereses mezquinos, ¿verdad? Entonces creo que en el organismo judicial hay personas muy valiosas entre los auxiliares de justicia y los jueces que tienen que ser los que salven esta situación. Bueno, está usted escuchando a la doctora Claudia Escobar, quien hace 2 años tomó esa, para mí, valiente decisión de grabar a un diputado que hoy está en la cárcel, tiene ya una condena por haber tratado de influir en una magistrada, y como que eso ha sido ya una costumbre. Los jueces realmente, a veces, todas este tipo de presiones que no se hacen públicos, pero que los viven con amenazas de muerte, con entrega de dinero, incluso hasta amenazas a las propias familias cuando tienen que fallar. O sea, no es fácil ser juez, de verdad. En este país todavía tenemos que recorrer mucho camino para que el juez realmente se sienta con mucha libertad y no influenciado por otros poderes. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes en un momento. Miércoles pasado se dio toda esta situación con la captura de la magistrada Stalin, que viene a provocar todas estas situaciones de escándalo que no ayudan en nada a los procesos que Guatemala necesita tener. Doctora, al margen de que sea la señora Blanca Stalin, al margen de eso, ¿qué deberíamos de hacer para que la Corte Suprema de Justicia realmente represente los intereses que este país necesita para sanear ese organismo? Bueno, mire, yo creo que es esencial que los magistrados de la Corte Suprema sean electos en base realmente a sus capacidades, a su idoneidad,
a su honorabilidad y a sus competencias. Y eso es algo que no ha sucedido, que era, digamos, la petición que se hizo en su momento hace 2 años y que continúa estando pendiente, y para eso es necesario transformar la Constitución. Tenemos que crear un órgano que sea capaz de evaluar realmente a los profesionales más destacados del derecho, aquellas personas que realmente estén dispuestas a trabajar por la justicia. Creo que fortalecer la carrera judicial es una tarea pendiente de Guatemala y que va a ser una herramienta muy valiosa para poder mejorar, digamos, el sistema judicial. Para llegar a ser juez o magistrado, ¿cuál es el tiempo que se requiere para alcanzar esos atributos de ser juez? Pues mire, de acuerdo a la ley de la carrera judicial, uno tiene que pasar un curso previo, tiene que aplicar para ser juez, tiene que ser evaluado y demostrar que tiene las competencias necesarias para poder ejercer esa función. Porque puede ser que tenga los conocimientos, pero no tenga la personalidad o no tenga, digamos, la idoneidad, ¿verdad?, para el cargo, que haya conflictos de intereses que no le permiten ejercer. Sin embargo, de acuerdo a la ley de la carrera judicial, pues hay un parámetro para evaluar quiénes son las personas idóneas. La primera ley de la carrera judicial entró en vigencia a principios del siglo, en 1999, creo que fue en el año 2000 cuando se empezó a implementar. Ya esa ley, digamos, fue derogada y existe una nueva ley que entró en vigencia en el año pasado, en noviembre del año pasado, y creo que es positiva, pero de esa manera que se eligen los jueces, tendrían que ser electos todos los demás funcionarios. El tema es que la carrera judicial solamente tiene ahorita 2 niveles, que son los jueces de paz y los jueces de instancia, mientras que los magistrados son electos en base a un proceso distinto que son las comisiones de postulación, y que finalmente es el Congreso de la República el que tiene la decisión final, ¿verdad? Para ser una persona honesta e íntegra se necesita carácter, principios, una vida, digo yo, con compromiso con el país. Y esto no se enseña en las universidades, en las aulas, porque al final uno tiene que tomar decisiones en los momentos más indicados. Usted, en base a su propia experiencia, ¿qué le puede decir a esos estudiantes que hoy están aspirando algún día a ocupar cargos de esta naturaleza? Sí, mire, yo les diría que tienen que actuar en base a sus principios, que los principios tienen que ser lo que rijan todas las actividades de su vida, en lo privado y en lo público. Yo creo que los estudiantes y los jóvenes que estudian Derecho deben de motivarse por la función pública. Tenemos que rescatar el valor que tiene ser un funcionario en cualquiera de las áreas de la administración pública, ya sea como jueces, como fiscales, pero también como asesores, ¿verdad?, de los ministerios, y esto se hace a través, pues, de lo que son las carreras, ¿verdad?, y es una tarea pendiente en Guatemala el mejorar la carrera judicial, la carrera fiscal, pero también la ley del servicio público. Es esencial que eso mejore, y a los jóvenes, pues, sugerirles que se involucren en el quehacer, porque si queremos mejorar el país, no podemos ser indiferentes a los problemas de Guatemala, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, han habido grandes personajes ahí que le han aportado al país. ¿Dónde perdimos parte del rumbo? Bueno, es una buena pregunta, pero creo que hay una gran responsabilidad de la academia. Yo creo que en algún momento la Universidad San Carlos, que es, digamos, la más antigua, dejó de tener ese estándar que se esperaba, ¿verdad?, de un abogado, de un profesional, y entonces se fueron flexibilizando, digamos, las normas para poder acceder a un título, y creo que eso es parte también del problema, ¿verdad?, el que las universidades no han cumplido de alguna manera con esa función que tienen, y creo que es un camino que pueden retomar. ¿Y de qué manera piensa usted que las universidades y sobre todo la San Carlos podría retomar ese camino? Pues mire, poniendo también el tema de valores, el tema de ética, entre los estándares que debería tener todo profesional. ¿Y cree que se podrá lograr? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque no es que yo ya no tenga esperanza, yo la tengo mucho, pues creo que Guatemala merece un mejor presente y eso va a ser un mejor futuro, pero
Si desde las aulas universitarias no entendemos que debemos luchar, no por hacer dinero como sea, claro. sino por aportarle a Guatemala, esto no va a cambiar. Estoy de acuerdo con usted, yo creo que esto es un tema cultural, es un tema que tiene que ser trabajado desde la familia también, desde las casas. Los papás y las mamás tienen una gran responsabilidad en la forma en que educan a sus hijos y los principios que siembran en los niños, ¿verdad? Creo que no solo las universidades, sino que también los colegios, las escuelas, ha de haber una reforma del currículum y inculcar principios y valores, es algo que tiene que darse, ¿verdad? El amor al país, o sea, esa responsabilidad que tenemos. Vemos en Guatemala grandes dificultades en el sistema educativo, las noticias son alarmantes, o sea, 2,5 millones de niños que no van a tener acceso a la educación. Entonces, si nosotros no le damos valor a eso desde que se están formando, ¿cómo podemos esperar que haya ciudadanos responsables luego a cargo de las instituciones públicas, ¿verdad? Doctora, usted tiene 2 años de estar afuera, usted sigue preparándose, sigue cultivándose como mujer, como profesional, como madre. ¿Cómo ve Guatemala desde fuera? Con mucha preocupación. Realmente veo Guatemala con la preocupación de que hay sectores importantes que no son capaces de sentarse en una misma mesa a dialogar. Creo que hay desconfianza, creo que hay resentimientos y creo que esto es algo que nos impide avanzar. Yo realmente soy optimista, creo que podemos dar un cambio, que podemos dar un giro. Hay países que han demostrado que lo han logrado hacer y los resultados son en beneficio de todos los ciudadanos, ¿verdad? Si vemos en Latinoamérica podemos pensar en un Chile que logró ser un país como el nuestro y ahora está entre los países avanzados, ¿verdad? Y los beneficios, como le digo, son para todos. Perú también es otro ejemplo. Hace 25 años Perú tenía los mismos indicadores de desarrollo que nuestro país. Sin embargo, en un momento crítico que fue cuando el presidente Fujimori y un señor Montesinos, que podríamos asimilar a Woody Rivera, ¿verdad?, en el Congreso, se descubrió los temas de corrupción. Los jueces fueron capaces de rescatar la credibilidad en la justicia. Miren, lo lindo de hablar con personas como la doctora Escobar es precisamente eso, que viene a darnos esa esperanza de que podemos cambiar. O sea, yo sigo insistiendo de que sí existe esa esperanza de que realmente Guatemala sea el país que todos merecemos, pero no vamos a pretender que los demás cambien cuando nosotros no asumimos el compromiso de ese cambio que se requiere. ¿Qué significa eso? Que así como criticamos a los corruptos, bueno, no lo seamos nosotros. Así como exigimos que la impunidad termine, entonces también estemos dispuestos primero a no transgredir la ley. Y si ocurre algo en el tráfico o donde estemos, tampoco busquemos entonces pagar para que nuestra situación mejore, porque entonces seguimos siendo igual que aquellos a quienes criticamos. Vamos a hacer el último enlace comercial y vamos a regresar con la doctora Escobar. Gracias por tener esa paciencia de estar allí. Doctora, estando usted fuera, la persona que trató de influir, las 2 personas que trataron de influir en usted han sido condenadas. Eso significa que este caso pues, tuvo un resultado satisfactorio para la sociedad guatemalteca. ¿Cómo lo vivió usted desde fuera? Bueno, mire, con inquietudes, ¿verdad? El proceso no fue un proceso rápido, fue un proceso que en un inicio la Corte Suprema, que no es la actual, sino que era la anterior, decidió no levantar el antejuicio contra el diputado. Y fue la CICIG la única instancia que presentó un amparo en contra de esa resolución y la Corte de Constitucionalidad obligó a la Corte actual en ese momento a analizar el caso y fue cuando se le levantó el antejuicio. O sea, fue un proceso que no fue ágil, ¿verdad?, sino que tuvo sus problemas y actualmente, pues en octubre del año pasado, fueron condenados
en primera instancia. Sin embargo, hay todavía una apelación pendiente, recursos pendientes a los cuales hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Usted pensó que eso iba a tener ese resultado final o creyó que esto iba a ser un caso más de impunidad? Mire, con la primera resolución, cuando vi que lo habían blindado de impunidad, porque eso fue lo que hizo la Corte en su momento, cuando no aceptó levantar el antejuicio del diputado, creí que iba a ser un caso más, que iba a quedar en la impunidad, ¿verdad? Y también creo que vale la pena decirlo, que si la Comisión Internacional contra la Impunidad no hubiera estado en Guatemala, yo probablemente no hubiera presentado la denuncia. Seguramente no hubiera aceptado el cargo, pero no hubiera hecho una denuncia pública, porque yo hubiera pensado que no había posibilidades para que el proceso pues, se siguiera con objetividad. Entonces, la credibilidad que yo tenía realmente era en la Comisión Internacional, y ahí fue donde yo puse la denuncia en contra del diputado. Aquella conferencia de prensa donde usted fue acompañada por jueces y magistrados, y usted era el centro, digamos, pero rodeada de colegas solidarios en ese momento, ¿qué le hicieron sentir a usted? Porque mire, a veces uno puede tomar decisiones, pero lo dejan solo. Claro. En su caso, no fue así. Mire, fue un momento muy emocionante, realmente como juez, fue un momento en que yo vi la solidaridad de los jueces y yo sentí que yo hice la denuncia únicamente acompañada de 3 juezas mujeres, pero no eran las únicas que sabían del problema, habían muchos más que prefirieron guardar silencio en ese momento por temor. O sea, no era porque no estuvieran convencidos de que era lo correcto, sino que tenían miedo a las represalias de que podían ser objeto el pararse y acompañarme a hacer la denuncia. Entonces yo lo entendía, sin embargo, el ver que cuando esto se hizo público y la reacción que hubo de muchos jueces que me acompañaron en esa oportunidad para solicitar a la Corte de Constitucionalidad que anulara un proceso de elecciones de jueces y de magistrados que estaba viciado, fue un momento en realidad muy satisfactorio a nivel personal y a nivel profesional, que lamentablemente pues concluyó en que la Corte avaló ese proceso, ¿verdad? Después supimos que ese grupo de jueces y magistrados que a usted le acompañaba en ese instante fueron castigados. Yo quiero que usted me diga de dónde surgió el castigo para estos compañeros suyos en ese momento. De la propia Corte Suprema, de Justicia, en donde siempre han habido personas que han defendido intereses mezquinos, ¿verdad? Entonces, al día siguiente de que nos reunimos, empezaron a visitar a los jueces que habían estado acompañándonos, a hacerles advertencias que si continuaban en esta línea iban a tener consecuencias en su trabajo, la supervisión de tribunales levantando actas, y posteriormente, cuando la nueva Corte tomó posesión, algunos jueces, como le digo, hubo intentos de retirarlos del país. Hay jueces que siguen siendo perseguidos, que la supervisión continúa en casos para tratar de sancionarlos, o en la evaluación, ¿verdad? También cuando los evalúan mal, porque quienes tienen, digamos, algún elemento también importante en la evaluación son los propios magistrados de apelaciones que fueron nombrados dentro de este proceso, ¿verdad? Y saben quiénes son los jueces porque hay documentación de qué jueces fueron los que levantaron y alzaron su voz, ¿verdad?, en ese momento. Siempre se habla de la independencia de poderes, del judicial, del ejecutivo, del legislativo, pero esto que ocurrió en ese momento y que sigue ocurriendo en otros casos, solo demuestra que esa injerencia sigue presente, porque aquí no era en contra de otros jueces, o en contra de otros magistrados, era en contra de un diputado. Y se cedió este tipo de represalia es precisamente porque se pretendió apoyar a un diputado del Partido Patriota, del peor gobierno que ha tenido este país. ¿Hay injerencia entonces? Claro, hay injerencia, pero recordemos que la injerencia puede ser externa e interna. Y en este caso, yo creo que el caso iba más allá del diputado, porque el reclamo era en contra de una elección que había nombrado funcionarios y que no eran los idóneos, ¿verdad? Que no tenían la capacidad para poder ejercer esa función, que tenían además vínculos directos con el Partido Patriota, con grupos de interés,
digámoslo también, con que el crimen organizado, ¿verdad? Entonces hay magistrados actualmente nombrados que obedecen a esos intereses y que hemos estado viendo, pues, investigaciones, tal vez resaltan los 3 magistrados que actualmente se encuentran sujetos a proceso penal, como son Blanca Stalin, Vladimir Aguilar y el licenciado Charchal, ¿verdad? O sea, de una corte de 13 ya hay 3 sujetos a proceso. Entonces vemos que era un reclamo válido, era un reclamo legítimo y lo que pretendían era callar a esos jueces que se estaban levantando y que estaban diciendo esto no puede ser. O sea, los que tienen que ser nombrados magistrados son los que tienen la experiencia. Por ejemplo, vemos al juez Gálvez. El juez Gálvez participó en esa elección y a quienes eligieron. O sea, él después de 20 años de ejercicio profesional no tuvo la oportunidad de ser nombrado magistrado. ¿Verdad? ¿Sabe qué es lo más importante al final? Y usted ya lo hizo ver, CICIG. Si esta institución no estuviera en Guatemala, todos estos casos como el suyo y otros más estarían siendo como algo normal y nadie va a la cárcel, nadie es juzgado. Tiene toda la razón, era lo que mis colegas me decían cuando yo les hablé a las personas, digamos, más cercanas, de mayor confianza, para que respaldaran esa denuncia, era lo que me decían, no va a pasar nada, ese es el sistema, no hables, te vas a arriesgar por gusto. Entonces era un tema en el que yo, la verdad es que, como le digo, pensando en mis hijos, en el país que quiero para ellos, creí que en ese momento era importante que el pueblo de Guatemala supiera lo que estaba pasando, ¿verdad? Y usted se convirtió en un ejemplo. Bueno, pues gracias. Sí, se lo digo porque a veces uno, sobre todo en una sociedad tan machista como la nuestra, ¿no? Yo planteo el caso de madres. La madre siempre va a defender a su hijo con todo lo que tiene y aún al peor pillo la madre lo va a defender. Son estos casos que hemos visto, como el de la señora Ofelia, como el de Stalin, que al final no son buenos ejemplos, pero que se dan. Lo más importante es que esta Guatemala no es la misma de hace 10 o 20 años. Definitivamente han habido cambios sustanciales que tenemos que seguir empujando, ¿verdad? Creo que no podemos perder la oportunidad de una reforma constitucional, creo que es importante que los grupos y los sectores que quieren una mejor Guatemala logren ponerse de acuerdo, logren que esa reforma sea una sombría que abarque a toda la población guatemalteca para que llegue la justicia a todos, ¿verdad? Y no sea exclusiva de los que tienen acceso a un buen abogado y que la pueden pagar. La justicia tiene que ser algo de acceso a todos los ciudadanos de Guatemala. Doctora, le agradezco mucho haber estado acá en este espacio y deseo que su vida siga siendo lo mejor para usted y su familia. Entiendo perfectamente los sentimientos de aquellos que en un momento de su vida deciden el exilio como una forma de salvarse. No es fácil. Vivir fuera de Guatemala de esa manera es como que arranquen una planta y la traten de trasplantar a otro terreno. Pero le deseo lo mejor a usted. Oye. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Haroldo, por esta oportunidad. Bueno, a ustedes en casa les voy a contar una infidencia. Esta entrevista que usted está viendo en este momento está saliendo al aire cuando ella ya no está en Guatemala. Las razones son múltiples, pero sobre todo hay que proteger la vida de la gente más valiosa que este país ha parido. Y ella, Claudia Escobar, es una de esas mujeres valientes que están ahí para que la sociedad se dé cuenta que no todo está podrido, que hay sus excepciones y grandes excepciones. Lo que ocurre muchas veces es que las mejores personas no hacen tanta bulla y los medios somos los responsables de darle espacio a los pillos y les ponemos todo para que pareciera que los malos son más. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana. Que estén muy bien.